La búsqueda del palacio perdido de la Biblia ha terminado oficialmente, y los resultados son alucinantes. Todos estaban convencidos de que la era de David era solo un mito porque el suelo permaneció en silencio durante tanto tiempo. Pero los arqueólogos acaban de encontrar un sitio que cambia todo lo que pensábamos entender sobre el poder antiguo. Esto no es solo una pila de rocas. Es una ciudad real cuidadosamente planificada con un edificio masivo en el centro que solo podría pertenecer a un rey. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es cómo este único hallazgo destruye décadas de teorías académicas. Quédate, porque esto se pone mucho más profundo. El problema que la arqueología no podía resolver. Durante muchos años, la historia del gran rey que unió a 12 tribus fue vista más como un poema que como un hecho. Los textos antiguos contaban historias de un gobernante poderoso que construyó una casa masiva para Dios y un palacio para sí mismo en Jerusalén. Estas historias describían a un rey que controlaba grandes ejércitos y cobraba impuestos de personas lejanas. Se suponía que era el hombre que convirtió a un grupo de tribus en una nación real. Pero aquí está el detalle. Cuando los arqueólogos realmente empezaron a excavar en la tierra, encontraron un montón de nada. Buscaron en Jerusalén durante décadas, pero el suelo permaneció en silencio. No había muros gigantes, no había habitaciones cubiertas de oro, y definitivamente no había palacios de ese tiempo. Esto creó un problema enorme para cualquiera que creyera que las viejas historias eran verdad. La ciencia necesita cosas que puedas tocar, como piedras, cerámica y paredes. Sin esas cosas, el rey David empezó a parecer un personaje de una película en lugar de una persona que realmente vivió. Básicamente, cuanto más profundo excavaban, más gente empezaba a dudar. La mayoría de los hallazgos de ese tiempo eran muy pequeños y simples. Jerusalén no se veía como una gran ciudad capital. En cambio, se veía como un pequeño asentamiento en una colina donde quizás vivían unas pocas familias. Ciertamente no se veía como el centro de un reino que gobernaba sobre un gran territorio. Debido a esto, muchos expertos empezaron a argumentar que las historias estaban exageradas. Sugirieron que si David existió, probablemente era solo un líder local o un tipo a cargo de una pequeña tribu. Pensaron que vivía en una tienda simple o una casa pequeña, no en un gran palacio. Esta idea se volvió muy popular en escuelas y universidades. A los nuevos estudiantes se les enseñaba que la edad dorada de David era solo una historia bonita, inventada por escritores cientos de años después. Y eso es quedarse corto. El debate se volvió muy acalorado. Uno de los mayores problemas era el palacio desaparecido. Un rey que gobierna un área grande necesita un lugar para dirigir su gobierno. Necesita un lugar para almacenar comida, planificar para la guerra y reunirse con oficiales. Si no había palacio, probablemente no había reino. Durante muchos años, la ausencia de este edificio fue usada como prueba de que el reino era un mito. Los arqueólogos escribirían largos informes diciendo que no encontraron edificios de élite del siglo X antes de la era común. Con el tiempo, la gente dejó de buscar el palacio y empezó a aceptar que simplemente no estaba ahí. Esto se sentía como un caso cerrado, y la mayoría de los investigadores pasaron a otras cosas. Pero algunas personas todavía no estaban satisfechas con el silencio, y decidieron mirar donde nadie más estaba observando. La parte loca es que estaban mirando en el centro cuando deberían haber estado mirando en los bordes. Entonces, aquí está el asunto. Un par de investigadores decidieron que la vieja forma de pensar estaba totalmente equivocada. El profesor Joseph Garfinkel y Sar Ganor eran dos expertos que no querían rendirse. No estaban tratando de probar que la Biblia era verdad por razones religiosas. Simplemente sentían que la ciencia aún no estaba terminada. Empezaron a hacer una pregunta muy inteligente. ¿Por qué solo estamos mirando en Jerusalén? Sabían que Jerusalén había sido construida y reconstruida una y otra vez durante miles de años. Cada vez que un nuevo grupo de personas se mudaba, usaban las viejas piedras para construir cosas nuevas. Esto significaba que cualquier palacio del tiempo de David podría haber sido destruido o cubierto por edificios posteriores. Sería como tratar de encontrar una pieza específica de Lego en el fondo de una caja de juguetes gigante que ha sido sacudida durante siglos. Pensaron que si querían encontrar prueba de un nuevo reino, deberían mirar en las fronteras en su lugar. Creían que cuando un nuevo rey empieza a tomar control, construye fuertes en los bordes de su tierra para proteger a su gente. Estos sitios fronterizos a menudo son construidos de una sola vez y luego dejados solos, lo que los hace mucho más fáciles de estudiar para los arqueólogos. Este cambio de pensamiento los llevó a un lugar llamado Khirbet Qeiyafa. Este no era un lugar famoso en absoluto. Era solo una colina rocosa que daba a un lugar llamado el Valle de Elá. Durante mucho tiempo, la gente lo ignoró porque era difícil llegar y no se veía muy interesante desde la distancia. Pero cuando estos dos investigadores miraron los viejos mapas y algunos estudios tempranos, notaron algo extraño. Las paredes se veían demasiado gruesas para un pueblo normal. Parecía que alguien con mucho poder había ordenado un proyecto de construcción masivo justo en la frontera.
Sin embargo, comenzar una gran excavación en este sitio era un riesgo enorme para sus carreras. En el mundo de la ciencia, afirmar que encontraste algo relacionado con el rey David puede meterte en muchos problemas si estás equivocado. Muchos otros investigadores habían tratado de hacer estas afirmaciones antes y fueron objeto de burla en grandes reuniones. A los científicos más jóvenes a menudo se les decía que se mantuvieran alejados del tema si querían mantener sus trabajos, pero Garfinkel y Ganor siguieron adelante de todos modos. Sentían que la ubicación de este sitio era perfecta para una fortaleza militar. Tenía una gran vista del valle abajo, que era un camino importante para viajeros y soldados. Consiguieron el dinero y los permisos que necesitaban y empezaron a excavar en el suelo rocoso, esperando encontrar solo una pista que probaría que tenían razón. El equipo estaba nervioso, pero las primeras cosas que sacaron del suelo dejaron a todos sin palabras. Primeras pistas físicas de que algo estaba mal. Y escucha esto, la ciudad que encontraron no era solo un montón de casas aleatorias. Mientras el equipo empezaba a excavar más profundo, se dieron cuenta de que estaban mirando una fortificación masiva. Estas no eran simples paredes hechas de pequeñas rocas. Eran enormes, pesadas y construidas con habilidad experta. Según las mediciones, las paredes tenían varios metros de grosor y eran muy altas. Este tipo de construcción requiere mucha gente trabajando junta durante mucho tiempo. No es algo que unos pocos granjeros podrían hacer por su cuenta. Mostraba que alguien con mucha autoridad estaba a cargo, pero la parte más impactante fue el diseño de la ciudad. Todo estaba planificado perfectamente. Las casas fueron construidas justo contra las paredes en un patrón muy específico. Esto significaba que toda la ciudad fue diseñada antes de que se colocara una sola piedra. Esta es una señal enorme de un gobierno centralizado, que es exactamente lo que los escépticos decían que no existía en ese entonces. Luego encontraron algo que realmente aumentó el drama. Descubrieron 2 puertas masivas construidas en las paredes. Esto podría no sonar como algo importante, pero en realidad cambió todo. La mayoría de las ciudades antiguas solo tenían una puerta, porque las puertas son la parte más débil de una defensa. Tener 2 puertas era muy raro y requería mucho más trabajo. La parte loca es que el nombre antiguo para una ciudad en esa área era Sha'arajim, que literalmente se traduce como 2 puertas en el idioma antiguo. Cuando el equipo vio esto, se dieron cuenta de que podrían haber encontrado una ciudad mencionada en las viejas historias. Algunas personas pensaron que era una coincidencia, pero otros sabían que era demasiado perfecto para ignorar. La tensión en el sitio empezó a crecer mientras los investigadores se daban cuenta de que estaban sosteniendo una pieza de historia que no debería existir. Para asegurarse de que no estaban solo viendo lo que querían ver, usaron ciencia de alta tecnología para encontrar la fecha. Encontraron algunos huesos de oliva viejos que habían estado enterrados bajo los pisos durante miles de años. Enviaron estos huesos a un laboratorio para datación por carbono. Los resultados regresaron y golpearon al equipo como un rayo. La ciudad fue construida exactamente en el siglo X antes de la Era Común. Este es el tiempo exacto cuando se suponía que el rey David estaba gobernando. No era unos cientos de años antes o después. Era una coincidencia perfecta. Ahora, los investigadores tenían una ciudad masiva y planificada con 2 puertas que databa perfectamente del tiempo del rey. El viejo argumento de que no había poder organizado en ese tiempo estaba empezando a desmoronarse, y los expertos estaban empezando a ponerse muy ruidosos al respecto. Los críticos todavía estaban tratando de explicarlo, pero la evidencia dentro de la ciudad estaba a punto de ponerse aún más loca. Evidencia temprana de autoridad central. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que un reino es más que solo grandes paredes y puertas. Son los hilos invisibles de organización que unen a un pueblo. Cuando el equipo en Khirbet Qeyyafa empezó a mirar dentro de los edificios excavados, no estaban solo buscando tesoro, estaban buscando el latido del corazón de un gobierno. Cerca de la cima de la colina, descubrieron habitaciones de almacenamiento masivas llenas de cientos de grandes jarras de arcilla. Estos no eran tus contenedores típicos de cocina destinados para la cena de una sola familia. El volumen total de comida y aceite que estas vasijas podían contener era suficiente para alimentar a un ejército entero en marcha. En el mundo antiguo, esta era la prueba irrefutable de un reino en funcionamiento. Un rey cobraba una porción de los cultivos de todos como impuesto, trayendo esos recursos a una ciudad central para ser manejados y almacenados. Encontrar cientos de jarras idénticas y producidas en masa prueba que había un sistema sofisticado en su lugar para recolectar y distribuir riqueza. Muestra un gobierno que podía extender su mano hacia el campo y tomar lo que necesitaba para sostener su poder. Pero las jarras guardaban un secreto más profundo: impresiones de sellos en las asas. Estas marcas actuaban como un sello oficial del gobierno, probando que los contenidos habían sido verificados por un oficial real. Es el equivalente antiguo del sello de un departamento de impuestos moderno, y prueba que una clase profesional de burócratas ya estaba manejando una economía compleja. Incluso con esta evidencia, el mundo académico no estaba listo para rendirse.
Durante 40 años, la teoría prevaleciente era que el rey David no era nada más que un mito o un jefe tribal de poca monta. Cuando las noticias de Khirbet Qeiyafa salieron, el mundo de la arqueología se convirtió en un campo de batalla. Los críticos argumentaron que el sitio estaba demasiado lejos de Jerusalén, o que la datación por carbono estaba desviada por solo suficientes años para mover la ciudad fuera de la vida de David. Algunos incluso sugirieron que la ciudad pertenecía a los filisteos. Sí, sobre eso, los investigadores tenían una respuesta rápida para la teoría filistea. Analizaron miles de huesos de animales sobrantes de comidas antiguas. En las ciudades filisteas, los huesos de cerdo están por todas partes porque el cerdo era un alimento básico de su dieta. Pero en este sitio, no se encontró ni un solo hueso de cerdo. La gente que vivía aquí seguía un código dietético específico que coincidía con los hábitos de Judá. La evidencia se estaba acumulando tan alto que se estaba volviendo imposible de ignorar. Pero algunos académicos todavía peleaban por los detalles más pequeños. Uno de los argumentos más graciosos involucró la estructura masiva en el centro de la ciudad. El equipo la llamó un palacio, pero los críticos insistieron en llamarla un edificio grande para evitar las implicaciones reales. Se sentía como un juego desesperado de semántica para evitar admitir que las descripciones de la Biblia podrían ser realmente históricamente precisas. El debate alcanzó un punto de ebullición cuando el equipo finalmente llegó a la cima misma de la colina. Ahí, descubrieron un edificio que medía 32 metros de largo, el más grande de la ciudad. Esta fue la estructura que terminó el debate. Situada en el punto más alto, dominaba el paisaje. Desde su techo, un gobernante podía ver por kilómetros, vigilando el valle en busca de ejércitos que se acercaban o caravanas comerciales entrantes. Esta no era solo una casa. Era un centro de comando real con un diseño que reflejaba los palacios judíos posteriores. El palacio en Khirbet Qeiyafa se erige como prueba física de que un reino centralizado estaba dirigiendo las cosas, cobrando impuestos y construyendo fortalezas masivas exactamente cuando las historias antiguas decían que lo hacían. Este hallazgo no solo agrega un capítulo a los libros de historia, exige que tiremos los viejos. Prueba que el mito del rey David tiene una fundación hecha de piedra pesada e innegable. ¿Crees que este palacio realmente perteneció al rey David mismo o era solo un gobernador poderoso? Podrían haber ciudades aún más grandes todavía escondidas en las colinas. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si encontraste este descubrimiento tan alucinante como nosotros, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más misterios históricos increíbles.